Bienvenido entonces, Lino. Muchas gracias por este espacio, por este momento. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Sé que hay un trabajo muy importante en Corrientes y que ha sido visitada y sigue siendo visitada en torno a la Facultad de Psicología por gente que trabaja bien y lindo en todo el mundo, con un criterio de selección que me parece bueno, sacando que yo también estoy, ¿no? Eso quiero dejarlo de lado. Y entonces, si yo te escuché bien por Messenger, lo que me proponías era hablar de procesos reflexivos, tal como Tom Andersen, un terapeuta noruego, había, este, había propuesto al campo. Así es. Bueno, Sí, sí. muy bien. Eh, yo he visto una conferencia de Tom Andersen en Corrientes. ¿No era en el lugar de ustedes? No está, la pasamos, digamos, pero no nos fue en Sí. Corrientes. Pero Ah, ¿dónde pasamos fue? hubo grupos anteriores que vieron la conferencia y a tu pedido acercamos, digamos, en el transcurso de entre ayer y hoy, los dos, un video, digamos, de la entrevista de Tom y otro Sí. en donde vos haces una presentación también que está subido en YouTube sobre Tom. Ah, no, entonces, ¿cuál video vieron? ¿El de 9 minutos o el de 20 minutos de Tom? El de 9 minutos, el que él habla acerca de la cámara. Que está junto con una fisioterapeuta que se llama Birgit. No, está Ese, solo, está solo. solo, a ese es 20 minutos entonces. Sí, Es entrevistado por una fotógrafa que es muy sí, interesante porque le pregunta cuál es su modo de trabajar, ya que yo me encuentro con el inconveniente de que no puedo hablar en nombre de una persona y decir cómo trabaja, ¿no? Sobre todo porque ya no está entre nosotros para defenderse. Además, porque le caería muy mal que se hablara de la teoría de Tom Andersen o de los procedimientos de Tom Andersen, ya que disfrutaba mucho de no tener ni procedimientos ni teorías. Entonces, el escucharlo a él en ese video me parece que da una idea, una instrucción. ¿Alguno alcanzó a verlo? ¿Alguno de los participantes? ¿Pueden hacer señas los que lo vieron? Bueno, quedará como tarea entonces, vale. porque no vale la pena que lo comentemos ahora, que lo cuente, porque es muy fácil y rápido verlo. Entonces voy a sugerir también que vean otro video que está en YouTube, que es Tom Andersen con Birgit Jansen. Y ahí ese es un video de 9 minutos donde él cuenta a pedido de la fisioterapeuta cómo se inspiró en una masajista, una fisioterapeuta famosa, para pensar y metaforizar sus primeros trabajos. Eh, Bárbaro. se hace a continuación de la que les mandaste de 20 minutos. Ah, bárbaro, Eh, bárbaro. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿Puedo decir entonces, algo de esto sí, que por ahí es una consideración, Lino? Bueno, a mí me parece que decir que no solamente era una persona con la cual compartías o compartiste experiencias, sino también que era un amigo tuyo, Tom. sí, era un amigo con el que hablábamos dificultosamente en inglés. Eh,
porque como noruego se le entendía poco. La única que lo entendía bien era justamente Karen, a quien nombraste, y que se ocupaba de traducirlo a Tom generalmente. Tom vino acá unos 25 años a hacer talleres en Buenos Aires. Y entonces yo venía desde donde vivía en aquella época, que era Neuquén, y al cabo de esos 20 o 25 años, la Universidad Noruega decidió implementar un curso que se llamó Redes y Relaciones Colaborativas. Y entonces fui contratado como docente en esa universidad, lo cual me permitió compartir mucho con Tommy, con un grupo grande de profesionales en Noruega, Suecia, parte de Finlandia y de Rusia, y en Brasil, Paraguay y Argentina. Para mí fue una experiencia fantástica de aprendizaje. Yo era docente, pero yo fui más que nada un alumno muy atento de todo ese trabajo importante de redes de profesionales de los 4 países que acabo de nombrar en el norte de Europa, por encima del círculo polar, donde hay 3 meses de noche y 3 meses de día. Esos profesionales se ocupaban de mantener relaciones de solidaridad y colaboración entre sus 4 países, mientras los gobiernos trataban de evitar la guerra y los peligros atómicos que hay allá. En ese lugar hay bases de submarinos atómicos, etcétera. Entonces, los gobiernos trataban de mantener la paz y los profesionales armaban una red que durante 20 años estuvo muy intensa, y después nosotros nos sumamos por unos 3 años con una red del sur, de acá, ¿no? Para incluir nuestros propios objetivos. Y esa fue una experiencia fabulosa, porque la Universidad de Noruega pagaba los encuentros, la hotelería, los viáticos, etcétera, que hacía posible reuniones de una semana por año, todos los años en cada lugar. Entonces eso era muy maravilloso, conviviendo, trabajando, presentando trabajos, con un programa espectacular, un programa ejemplar realmente, que algún día tendría que hacerte conocer. Y bueno, eh, entonces, pero este comentario sobre procesos reflexivos, que es, ¿puedo empezar a hablar un poquito, irse con el grupo? Sí, sí, sí. Sí, bueno. Están ahí. La idea de procesos reflexivos siguió a la idea de equipo reflexivo, que hay un libro traducido al español, eh, porque no se trataba solamente de lo que conversaba el equipo, sino de cómo consultantes y consultores, los dos sistemas del sistema terapéutico, como hablábamos hace muchos años, eh, se encontraban. Para producir un encuentro es muy importante poder ver el modo como estamos conversando, no solamente el contenido. Incluso acá con este dispositivo, la posibilidad de hablar o de mutearse es muy importante. El acceso al micrófono o la voluntad de hablar, la decisión de hablar o no hablar,
es de la mayor importancia. Si uno participa voluntariamente, está más motivado. Si hay una buena onda donde se busca una equidad, además de la participación, no digo igualdad, sino que la conversación perdure como para ir corrigiendo los desvíos de la inequidad. Y eso hace que la conversación pueda continuar. Ahora, todo esto que entonces son procesos, es una conversación que puede hablar de sí misma, que tiene un nivel por el cual puede hablar de sí misma y de cómo está transcurriendo para bienestar de todos los participantes, para que tengan ganas de continuar. Porque la idea principal es que no hay que hablar con las teorías, cualquiera que sea, sino con las personas que consultan. Familias, comunidades, parejas, individuos, grupos. Es necesario que uno esté más atento a lo que habla con la gente que hablar con las teorías. Y es muy difícil a la vez. En mi larga vida he tenido la oportunidad de ser fanático de muchas teorías distintas por un par de años. Y entonces hablo por experiencia. Es muy difícil no querer aplicar teorías. En cambio, este tipo de trabajo es un trabajo de conceptualizar prácticas, no de aplicar teorías. Ustedes podrán decir, bueno, pero la teoría y la práctica tienen una relación circular, de algún modo influye la otra y así sucesivamente. Es cierto, pero venimos de una tradición donde la teoría, que era un procedimiento neurológico de investigación al comenzar el siglo XX, eh, lo que hacía Freud era una actividad científica para comprender el padecimiento y su solución. Y entonces él hizo un modelo y trabajó en la aplicación de un modelo, que es lo mismo que aplicar una teoría. Y era necesario y fue indispensable y nos beneficiamos todos. Ahora, lo que yo voy a hablar es de mi experiencia, porque de otra cosa no puedo hablar, en el trabajo con procesos reflexivos y con Tom Anderson. Entonces, quiero hacer una breve historia de residencias dentro de nuestro país. Nací y viví mis primeros 17 años en la ciudad de Necochea, que es en la costa atlántica, cerca del Mar del Plata. Y ahí hice la primaria y la secundaria. Y la experiencia más importante que tuve ahí es que se me ocurrió una pregunta que me motivó siempre, que es, ¿cómo es que el cerebro piensa? Yo tenía nociones, por supuesto, diádicas entre materia y espíritu, dicotómicas, y creía, trataba de entender cómo es que el cerebro, que me había entusiasmado mucho, producía el pensamiento, y qué era el pensamiento, y dónde estaba. Entonces recibí el consejo, siendo adolescente, de estudiar medicina para hacer psiquiatría, creyendo que ahí iba a encontrar alguna respuesta. A los 17 años me fui a La Plata a estudiar medicina y estuve 10 años en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.
Al terminar esos 10 años había hecho la carrera y la especialización en psiquiatría. Todo ese tiempo había estado esperando para entrar en psiquiatría. La cátedra estaba en el manicomio. Estuve un mes y salí huyendo despavorido porque ahí no iba a encontrar, me di cuenta que no iba a encontrar ninguna respuesta a mi pregunta y que no se ocupaban de esas cosas. Y de lo que se ocupaban no me gustaba, me disgustaba enormemente. Pero de ahí me fui con una evaluación que alcanzamos a hacer en ese mes y comprobar que el 70% de la internación de alcohólicos eran reingresos. Se internaban alcohólicos crónicos con síntomas y qué sé yo, graves, pero el 70% volvía y volvía una y otra vez. Entonces dije, acá no. Primero dije, tengo que evaluar lo que hago yo y los resultados, que por suerte lo conservé toda la vida hasta la actualidad, para ver si estoy bien o qué resultados producen mis prácticas. Siempre fueron prácticas en equipos. ¿Qué resultados producen las prácticas del equipo del que formo parte? Y me di cuenta que en aquella época estaban de moda lo que se llamaban comunidades terapéuticas. Entonces yo me dediqué durante 4 o 5 años de vuelta a Necochea a la creación y puesta en marcha de un hospital psiquiátrico provincial, que era la Comunidad Terapéutica Hospital Psiquiátrico de Necochea. Era una comunidad de puertas abiertas, éramos 3 de equipo, por concurso entramos una trabajadora social, una psicóloga y yo en mi diseño. Tuve la oportunidad de hacer todo el diseño y la comunidad terapéutica se administra y funciona con asambleas. Al principio eran diariamente y después una vez por día de todos los consultantes, sus familias, el personal, incluido el personal administrativo y el chofer de la ambulancia. Teníamos una ambulancia que no la usamos nunca, nada más que para que el equipo pudiera ir a congresos, y eso estuvo maravilloso. Eran épocas de gobiernos militares y yo criaba hijos también. Hasta que un día me echaron del hospital, éramos casi 20 profesionales, la mayor parte ad honorem, y hacíamos un trabajo brillante, hermosísimo, pero no era simpática la realización de asambleas para los golpes de Estado de aquellas épocas que eran frecuentes, y entonces, por razones de salud mía y de mi familia, me fui a Neuquén. Entonces, eso duró 5 años. En el 72 me fui a Neuquén, que parecía un lugar tranquilo para criar niños pequeños, y no había nada hecho, no había manicomio. Eso me pareció un dato buenísimo, y entonces pudimos colaborar con equipos de salud mental, así llamaban, en hospitales y centros de salud periféricos, para hacer una práctica que se llama terapia familiar. Lo que había descubierto en el manicomio humanizado que habíamos construido nosotros, que era mejor trabajar con las familias. Y tratar de intervenir tempranamente en los procesos de exclusión de uno de sus miembros, tratando de evitarlo. Entonces en Neuquén hicimos terapia familiar desde 1972 por 25 años.
allí desarrollamos diversas cosas sobre cómo elegir cuándo hacer terapia familiar o de pareja o individual o grupal o comunitario. Entonces, desarrollamos también algunas ideas sobre lo que se llamaba paradigma familiar, o sea, el argumento con que la familia sostenía su vida, y ese argumento era producido además por la vida que llevaba. Y cómo los terapeutas explicábamos, aplicando diversas teorías todavía, este, que fueron apareciendo, porque cuando empezamos a hacer terapia familiar en el 72 no había casi nada para leer de cómo era la terapia de pareja o familiar, y entonces tuvimos que ir aprendiendo de nuestra propia práctica. Como teníamos la costumbre de evaluar resultados, fácilmente fuimos corrigiendo el error. Lo que no andaba se podía corregir y lo que andaba se podía seguir aplicando. Había un maestro de terapeutas en Estados Unidos que se llamaba Milton Erickson, y Milton Erickson decía que había tres grandes cosas que tener en cuenta. La primera es: lo que anda, sígalo haciendo. La segunda es: lo que no anda, corríjalo, cámbienlo. Y tercero, si no hay un problema, no lo resuelva. Esos tres consejos sostenía Milton Erickson y creo que son de utilidad todavía. Mucha gente estudió ahí con él. Eh, bueno, entonces, en Neuquén me di cuenta que el trabajo más importante no era estar reuniendo a las familias, sino ser capaz de mantener buenas conversaciones que tengan efecto sobre todos. Y entonces, así como en el manicomio fracasamos humanizándolo, pero descubrimos que era mejor trabajar con familias, cuando trabajamos con familias descubrimos a las conversaciones. En 1970, entonces, desarrollamos esos aspectos y nos dimos cuenta que las conversaciones en el equipo debían incluir otros profesionales que también trabajaban con las familias. Y todas las familias tienen maestras, muchas tienen trabajadoras sociales, suelen tener pediatras u otras especialidades médicas, tienen abogadas y abogados las familias, y otras intervenciones. Entonces la familia, si uno hace un genograma, que como harán ustedes, uno puede imaginarse un genograma y cortarlo en porciones, como porciones de pizza al genograma, y cada porción es una profesión que está interviniendo sobre parte de la familia, pero no se conectan entre sí. Entonces, arbitramos la manera de trabajar juntos. En los 70 pusimos la cámara de Gesell que se usaba en aquella época, y eso servía para que todos hiciéramos una sola entrevista con la familia para poder aportar las preguntas de todos y obtener un consenso que nos permitiera trabajar al conjunto de disciplinas de una manera transdisciplinaria. Más vale indisciplinada primero y después transdisciplinaria, con bordes superpuestos entre las especialidades, con prácticas comunes, etc.
Así estaba haciendo eso cuando Tom Andersen empezó a venir a Buenos Aires y empecé a verlo una vez por año, una semana acá. Acá, digo, en Buenos Aires, ¿no? Eh, Después de esos 25 años en Neuquén, por razones de trabajo me vine a vivir a Buenos Aires. Eh, ya había empezado la colaboración con Tom Andersen, pocos años después empecé a viajar. Y, y también tuve la oportunidad, por mi trabajo transdisciplinario, de entrenar un equipo que se llamaba de orientación familiar en la Fundación Retoño de acá de Buenos Aires. Este equipo de orientadores familiares ayudaban a un juzgado de familia cuyo juez era el doctor Eduardo Cárdenas, un innovador en los sistemas de justicia que ayudó a convertir los tribunales de menores en tribunales de familia. Entonces nos encontramos haciendo las mismas cosas con Eduardo, que es un amigo común. En este momento estamos escribiendo un libro en coautoría. Él está retirado, pero yo continúo trabajando una parte de mi tiempo. Entonces, hace 25 años que estoy en Neuquén, en Buenos Aires, dedicado a la formación transdisciplinaria de profesionales que responden a consultas de familias, parejas, profesionales, equipos, individuos. En mi práctica privada, paralelamente, hacía lo mismo que lo que hacía en mi práctica institucional. Hasta ahora sigo haciendo lo mismo, nada más que ahora hago una sola cosa por día. Tengo 82 años y no sacaron la cuenta, 82 años y medio, entonces puedo hacer una sola cosa por día y estoy contento. Hoy, por ejemplo, hago esta. Y si no, hago una consulta o un grupo de formación, grupo supervisor, etc. Entonces, hasta acá, y me estoy extendiendo muchísimo, según mi tiempo, me gustaría entonces remarcar que el equipo de orientación familiar que estuve acompañando en su formación hasta el año 2010, en que se cerró la fundación, nos quedamos sin fondos. Entonces fueron para mí 13 años. Y allí los grupos que se armaban eran de no más de 15 personas, de distintos niveles de formación, por supuesto para trabajar transdisciplinariamente, y con programas que se hacían por estudio de los resultados de las prácticas. Trabajábamos un año, veíamos los resultados, porque se trabajaba atendiendo familias, ¿no? La formación era una formación en vivo en la cual los participantes hacían las entrevistas y el equipo docente nos quedábamos habitualmente al margen para conversar después, revisando el video con la filmación sistemática de todo. Revisábamos el video y la evaluación final de las familias y de las formaciones nos indicaba cómo podía ser el programa del año siguiente.
y lo poníamos en práctica para después corregirlo. Eso durante 13 años fue una práctica maravillosa en la que tuve la oportunidad del diseño, la libertad y una cosa ideal de diseñar cómo uno quiere trabajar. Nunca me había pasado. Bueno, tuve esa suerte, ¿no? Ahora estamos tratando de dar cuenta de todo eso en un libro. Creo que tal vez pueda salir el año próximo. Bueno, en este momento me gustaría preguntar qué les pasa a todos, qué les pasó por la cabeza, por la panza, por donde sea, y si quieren hacer algún comentario de lo que hablamos con Ilse y de lo que después seguí hablando yo solo. Me gustaría un pequeño grupo de los que quieran hablar, que entonces tendrán que acercarse más a lo mejor al micrófono, no lo sé. 4 van a hablar, van a hacer una práctica de conversar y los demás van a tener otra tarea que es una práctica de escucha, una práctica de escuchar lo que se está conversando. Después le vamos a pedir un comentario a los que hacen la práctica de escucha sobre la práctica de conversación de los otros compañeros. La conversación en el primer grupo, la conversación del segundo grupo sobre el primero, a mí me pareció maravilloso. Nunca se sabe de qué va a hablar, de qué van a hablar las personas que quieren hablar. Y nunca se sabe de qué hubieran hablado las personas que no hablaron. Entonces, vamos a tener oportunidad para comentar ahora estas dos conversaciones en estado de asamblea. Los que nunca hablaron, el primer grupo y el segundo grupo, y yo, si me invitan, estamos ahora en una asamblea para hablar todo lo que se habló hasta ahora, no lo que no se dijo, no lo que está por detrás de lo que dijeron o por debajo de lo que dijeron o por arriba, hablar de lo que sí hablamos y de cómo lo hablamos. Entonces, si les parece, pasamos un ratito de asamblea. Para mí estuvo buenísimo porque celebramos la emergencia de lo nuevo en las conversaciones. El tipo de conversaciones que puede llamarse o puede integrar los procesos reflexivos es el tipo de conversaciones que ustedes mantuvieron hoy. Un tipo de conversaciones donde la experiencia formaba parte, la experiencia propia, la experiencia del grupo, la experiencia individual, donde se preguntaban qué servía y qué no servía en las prácticas, si el diagnóstico, por ejemplo, que es una cosa tan apreciada, martillada y remachada, no está en relación con los buenos resultados de la terapia. Cuando se mide los resultados de la psicoterapia, el diagnóstico no es un factor que conduzca a buenos resultados. La teoría tampoco. Ninguna teoría se muestra como factor determinante a la hora de evaluar los resultados de una participación, de una colaboración. Y siempre hay un trabajo entre lo que tenemos y lo nuevo. Obviamente, hay ese trabajo. En estos procesos reflexivos, en esta construcción de diversos
donde diversos puntos de vista son posibles y pueden integrar la conversación, una cosa que es importante es aceptar que lo que dijo una compañera o compañero es lo que dijo y evitar la interpretación. La interpretación no es una aceptación de lo que se escuchó. No quiere decir que uno tenga que estar de acuerdo con todo lo que escucha. Puede tener un punto de vista diferente, y eso fue llamado por un maestro que nos enseñó muchísimo, se llama Miguel Bakhtin o Mikhail Bakhtin, y es una persona que mencionó esto de los distintos puntos de vista como polifonía, como que la polifonía primero dificultaba el consenso, pero si uno no la apaga, no la prohíbe a la polifonía y la deja vivir, al cabo de un rato se arma una nueva comprensión. Las pautas que conectan van a ser otras, va a haber otros puentes, otros muros. Si uno deja que la polifonía, al principio disarmónica, tenga la oportunidad de hacerse armónica. Como una orquesta, uno va a escuchar a una orquesta y a veces afinan los instrumentos antes de empezar y es bastante caótico, bastante desagradable, ¿no? El la, por allá, alguno está recontra desafinado y y de pronto todos consiguen armonizar en el mismo la, y entonces empieza un concierto maravilloso donde ya no hay más pifios. Hay una polifonía disarmónica y después de un trabajo, una polifonía armónica. Bueno, esto no lo dijo Bakhtin, pero vale la pena mencionarlo. Yo les voy a dejar unas hojitas, estoy preocupado por el tiempo, debo terminar 19:30, entonces les voy a dejar unas hojitas que le mando a Ilse para su distribución con algunas notas que son justamente adelantos de un libro, borradores, una parte de borradores de un libro. También, Lino, una sí, cosita. A mí me hace resonancia el que elegiste la palabra armonía y no la palabra orden. Sí, sí, valga la diferencia, sí. No es casual, yo por eso me parece que, sobre todo, digamos, para esta pluralidad de voces, ¿por qué es como que está más en la palabra armonía que la palabra orden? Sí, agradezco la observación y me siento totalmente contento con eso. La mención del tema de la discapacidad no es menor. Es una mención muy importante y revela una amplitud de miras inclusiva que está dispuesta a incluir más humanos o humanes y no excluirlos. Una conversación tiene que ser de tal manera que no excluya participantes, sino que, por el contrario, habilite la inclusión. Poner el foco en la discapacidad es muy importante y es la contrapartida de algo que ahora se está teniendo en cuenta culturalmente, políticamente, etcétera, y hasta económicamente, que es el cuidar. Donde hay una discapacidad, hay alguien que cuida y es un participante muy fundamental. Muchas veces es la mujer, es la madre, y nunca ha sido remunerado.
los que son remunerados son los profesionales, pero no los familiares que cuidan. Y eso es una cuestión que está en pleno ámbito y por suerte se está reconociendo el cuidar como un trabajo humano, no solo como un amor o un afecto, sino como un trabajo indispensable. Entonces, las mujeres son las que están contribuyendo a este logro de una mayor equidad, sin la cual tal vez la tierra nos quiere expulsar y entre los humanos es muy importante que logremos equidad para continuar. Hay dos preguntas que se hace una psicóloga, un psicólogo o un profesional que trabaja con familias. Primero, elegimos trabajar con relaciones y no con cosas, no con lo que está adentro de la cabeza. Yo me di cuenta que hace mucho que el pensamiento no está adentro de la persona. El pensamiento está tal vez en un esquema que podamos hacer de conversaciones internas y conversaciones externas, que fue el primer dibujito que te mandé y que no tenemos tiempo de verlo tal vez ahora, ¿no? Eh, y, eh, este, y entonces la mente es eso, es una serie de conversaciones externas e internas, con rulos de conversación interna cada uno. Gracias, Ilse. Ahí podemos ver conversaciones externas y el rulo de conversación interna que tiene cada participante en un pequeño grupo, ¿no? Eso sería una mente. Y es también, podría graficarse así, una conversación como la que ustedes tuvieron. Bueno, a mí se me fue el tiempo y quisiera saber qué hicimos hoy y cómo nos vamos, si les parece bien. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué corno pasó hoy y cómo nos vamos? Agarren los micrófonos libremente. Relato de Lino a esto de que me encantó de la artesanía, lo que decís, Nico, que compartías, es el hecho de que por ahí podamos abrir un signo de pregunta: ¿por qué tiene que haber una teoría que preexista a la práctica? ¿Por qué no permitirnos partir de la novedad? Así como lo que pasó ahora, que fue algo que no tenía una previa, más que lo que estaba por pasar ahí en ese momento que pasó. Y quizás eso mismo llevarlo adelante a este momento de lo que nos toca en la PPS, digamos, ¿no? Partir de poder encontrarnos totalmente con eso que aparece ahí, desde lo que aparece, y después, en todo caso, ver y comenzar a hacernos esta pregunta de los modos, del cómo. Pero me parece que eso es algo interesante, porque él no hizo una introducción de la sistémica, no hizo una introducción del psicoanálisis, no hizo una introducción de la cognitiva. Lo que hizo es compartir la vivencia de este camino transitado desde la práctica y qué fue construyendo desde esa vivencia. Infinitamente me voy contento y hay dos preguntas que tenemos siempre los profesionales. Una es la pregunta de la ciencia. La pregunta de la ciencia dice: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hay diversas maneras de resolver esa pregunta. Y en nuestro trabajo tenemos otra pregunta que tiene más que ver con la filosofía y que es la pregunta: ¿cómo podemos continuar? De acá, ¿cómo podemos continuar? No, ¿qué me dice ninguna teoría, ni la de más vanguardia? No, no hay que hablar con la teoría, hay que hablar con lo que tenemos
acá. Lo que hay es lo que hay, dice un famoso griego. Lo que hay es lo que hay. Eso es bastante difícil de aceptar, pero la pregunta cuando tenemos a alguien que consulta, la mamá de un discapacitado, la obra social que a veces ayuda, a veces interfiere, cómo obtener el CUD, el certificado único de discapacidad, y cómo hay que ayudar a la mamá para que ayude al hijo discapacitado. Todo eso es, la pregunta es cómo podemos continuar. En la facultad nos enseñaron esto, lo otro, ¿qué nos van a enseñar? ¿Qué conviene? ¿Cómo podemos continuar en la facultad? ¿Cómo puedo continuar yo trabajando a tan avanzada edad? Y bueno, ¿cómo puedo continuar? Son dos preguntas diferentes. A veces es buena la de la ciencia, ¿qué es esto? Pero la inmensa mayor parte de las veces lo que tenemos que hacer los sí es preguntarnos con la gente que nos consulta cómo podemos continuar. Y hablar de lo que hablan ellos. Trabajar siempre en equipo. Conversar entre amigos es como trabajar en equipo. Bueno. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Lino, querido, un abrazo virtual y un gusto compartir este momento, y espero se repita y te agradecemos por este puntapié inicial. No, espero que no sea un puntapié, espero que sea un abrazo inicial. Bárbaro, bárbaro. Así aplauden los sordos, yo por eso aplaudo así también. Abrazo grande, gracias. Gracias a todos. Gracias, Ilse. Hasta la próxima aventura. Qué lindo.